Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, yo quiero que nos pongamos en pie. Vamos a comenzar. Quiero leer unos versos de Isaías 40. Y yo sé que todos ustedes los han escuchado y lo saben. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Santo. Yo no sé si usted ha analizado eso, pero humanamente hablando eso no cuadra. Que te multipliquen algo que tú no tienes. Cuando a mí me enseñaron en la escuela que 20 por 0 es 0 por 0, sigue siendo 0. En la lógica humana, ese versículo no cuadra. Pero en la lógica de Dios tiene todo el sentido. Nuestro pastor ha estado hablando en estos días de algo que es la fe. Yo creo que así es como usted y yo lo debemos de tomar. De que cuando usted se siente que no puede, usted tiene un Dios que te da fuerza. Que cuando estás cansado, el versículo anterior dice que no se cansa ni se cansa, así que Él te carga. Y eso es por la fe. Hay una expresión que leí en un libro de que nosotros vivimos en el upside down kingdom. Al revés. Es contrario a cómo se camina en este mundo. Así que yo lo voy a invitar a usted a que usted le exprese al Señor esa fe en este momento. Porque usted ha venido por una razón aquí. Pero es momento de que usted recargue su fe. Es momento de que usted recargue su fuerza, de que tenga nuevas fuerzas. Así que usted ahí levante sus manos y dígale al Señor: necesito de esa fuerza, Padre. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias te damos, Jehová, porque tú eres Dios, Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de nuestras vidas, el que no se cansa ni se fatiga, pero nos da fuerzas y nos carga en los brazos cuando lo tiene que hacer. Y nosotros te lo pedimos en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti sedientos y sabiendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de venir delante de tu presencia, porque tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres el que nos da fuerzas. Tú eres el que nos ayuda en cada momento de nuestra vida, sea cual sea la circunstancia, haya incertidumbre, haya pobreza, haya riqueza, haya enfermedad, sea lo que sea, tú siempre has estado ahí, Señor, y lo vas a estar. Por eso te damos la gloria y te damos la honra. Por eso venimos a alabarte y bendecir tu nombre. Porque tú eres santo y tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia y tu bondad nueva cada mañana. Gracias, Señor. Yo te pido que envíes, Señor, ese río tuyo sobre nuestras vidas en esta mañana hoy, Señor.
Que seas tú fortaleciéndonos en gran manera. Que seas tú ayudándonos, Señor, sea la circunstancia que sea. Que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Esa palabra que necesitamos. Esa palabra que restaura, que fortalece, que liberta, que bendice y que sana, Señor. Esa es mi fe en esta mañana, Señor. Que tú obras en medio nuestro de formas que no podemos comprender, ver, pero que tú obras en medio nuestro. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, solo a ti, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy la gloria, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Señor, sí, Señor. Amén, aleluya. Santo eres, Señor. En el Salmo 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aleluya. Vamos a bendecir al Señor, si se pueden mantener así. Aleluya. De pie, vamos a adorar al Señor como Él se merece. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Abandono mis distracciones, me dedico tan solo a ti. Mi alma entera, Cristo mi todo, con ternura me entrego a ti. ¿Para qué? Aleluya. Para yo adorarte, para que me abraces hoy. ¿Por qué? Aleluya. Porque fui creado para bendecirte, Dios. Te bendeciré por siempre, te bendeciré por siempre, porque fui creado para bendecirte, Dios. Te adoraré por siempre, te adoraré por siempre, porque fui creado
Vamos, Señor, vamos a decirle al Señor, te bendeciré por siempre, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Y te bendeciré por siempre, te bendeciré por siempre, porque fui creado para bendecirte, que fui creado para bendecirte, Dios. Aleluya. Dígalo una vez más, porque fui creado. Porque fui creado para bendecirte, Dios. Aleluya. Porque fui creado. Porque fui creado para bendecirte, Dios. Aleluya. Aleluya. Ese es el único propósito, aleluya, que tenemos aquí, adorar al Señor, aleluya. Adorar al Señor en todo tiempo, porque Él es merecedor de toda alabanza, aleluya. Él es merecedor de toda gloria, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Fuimos creados para bendecir tu nombre, Dios. Exaltar tu hermoso nombre, Señor.
levante sus manos al cielo y denle su mejor alabanza al Señor, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Qué lindo, gloria a Dios. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Oh, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás.
Poderoso su nombre, el nombre de Jesús. Es su nombre, su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso, cántalo fuerte. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro. Declárelo. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. 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 Oh, sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre de nuestro Señor. Ahora yo le voy a pedir por aquí al hermano Sergio Díaz que venga para tener una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, tengo una llenura que no me deja estar de pie. Gracias, Señor. Vengo a adorar en espíritu y verdad a la vida, a la luz, a Jesús de Nazaret. Espérame. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo esté en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame. Estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame,
desde temprano. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí. Llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, haz mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espera, ahí estaré. Espérame. Oh, Señor le bendiga. poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una oración. Luego de la oración vamos a aprovechar y levantar las ofrendas al Señor. Pero en esta oración vamos a incluir los enfermos, diferentes necesidades. Quiero decirle a todos los hermanos, personas que nos ven por el Facebook, toda necesidad, toda petición de oración, anótela, que al final del culto vamos a estar orando por cada una de ellas. Tengo dos notitas por aquí de Dios. El hermano Héctor pide oración, él y su familia. La mamá del hermano Félix, gloria a Dios. Santo el Señor. Y tengo una petición muy especial porque son un matrimonio ministerial que estuvo con nosotros aquí, con el pastor Ernesto. Tiene como mucho gate. Nos escribe
porque quiere que oremos por su mamá. Él se encuentra en Ecuador. Allá, el hermano Gerardo, la hermana Cintia, no sé si ustedes se acuerdan de ellos. Y su mamá está en Honduras. Y su mamá está con el COVID. ¿Okay? Y nos escribe porque sabe que tenemos un Dios que no tiene barreras. Porque sabe que tenemos un Dios que puede ir más allá. Y yo quiero leer el verso 25 de Job 19, que yo sé que todos nosotros lo hemos escuchado en algún momento. Dice: pero yo sé que mi Redentor vive. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y que al fin se levantará sobre el polvo. Nuestro pastor ha estado hablando de la fe. ¿Qué fe tenía Job? Que no importara la circunstancia, él estaba seguro de algo. Yo lo voy a ver como quiera. Así que yo les voy a pedir que se pongan en pie. Y vamos a orar. Si hay alguien que usted conoce que está enfermo, si hay alguien que está pasando por una necesidad, ore ahí por esa persona e interceda por ella. Porque tenemos un Dios que no lo limita nada. Nada, ni la muerte lo limita, hermanos. La muerte lo limita. Oramos. Padre amado, Padre eterno, venimos ante tu trono de la gracia. Ante el trono donde podemos hallar esperanza. Al trono donde podemos agarrarnos de los pies del Maestro y pedirle que toque nuestra vida. Al único que puede resolver las situaciones que parecen imposibles, que parecen inalcanzables de lograr, que parecen que no tienen solución. Tú eres el Dios que le da solución. Esa era la fe de Job, Señor. Y nosotros nos copiamos de Job en esta mañana, Señor. Que aunque parece que hay situaciones en nuestra vida que parece que no tienen solución, que parece que son de muerte, pero tú eres el Dios que da vida. Tú eres el Dios que dice: yo doy vida. Tú eres el Dios que toca al hombre y lo sana. Tú eres el Dios que no se limita, porque con su palabra todas las cosas cambian y las situaciones son diferentes, Señor. Yo te pido por cada uno de los hermanos que oramos, Señor. Yo te pido por la mamá del hermano Gerardo. No solo él, sino todos los que están con ella, Señor, tú los tocas. Ay, amarandaceta. Porque tú eres un Dios que te compadece de sus hijos. Tú eres el Dios rico en amor y gracia. Abundantemente, Señor. Tú eres la fuente de ese amor. Tú eres la fuente de esa gracia, Padre. Nosotros te pedimos estas cosas, Señor, sabiendo que tú obras a favor de nosotros, sabiendo que tú eres un Dios que escucha el clamor de sus hijos, sabiendo que tú eres un Dios que te compadeces como Padre. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí. Vamos a adorarte con nuestras ofrendas, Señor, reconociendo, Señor, tu soberanía y tu señorío sobre nuestras vidas. Te damos la gloria y te damos la honra solo a ti.
Y esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Iglesia, es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Aleluya. En esta mañana, aleluya, Señor Jesús, te glorificamos. Gracias, Señor, gracias, gracias, Jesús. Con sus palmas, iglesia, exaltamos a ti, amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Soy su hijo. Viene. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Soy amado. Yeah. Exaltamos su nombre, Jehová. Cántalo con nosotros, iglesia. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. La libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. En libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad. Iglesia. Libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Vamos a cortarlos todos juntos. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres somos libres, somos libres por su
Gracias, Señor. Qué hermosa es la presencia del Señor. Puede adorar su precioso nombre en esta hermosa mañana y darle gloria y honra a nuestro Señor. Al principio de la iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera persecución que tuvo la fe cristiana vino de parte del pueblo del cual Jesús, fundador de la fe cristiana, era parte. La religión del judaísmo, que estaba arraigada en el pueblo hebreo desde la historia antigua, tenía unas raíces muy profundas en los primeros creyentes en la fe cristiana. Ese mundo geográfico de Jerusalén y Palestina, desde la cuna de un pesebre comienza a florecer la fe cristiana, el mensaje de Jesús, que eventualmente se define como la fe cristiana. Así que en un principio, antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70 después de Jesús, ese año Jerusalén volvió a ser derrumbada. No había sido en la historia antigua con pueblos como Babilonia y los medopersas. Ahora era el Imperio Romano. En el año 70 después de Jesús, el Imperio Romano aplastó la ciudad de Jerusalén, y con ella se fue el templo. Entonces los cristianos de ese tiempo comenzaron a dispersarse por toda la región al norte y al este de Palestina. En el capítulo número 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles hay una escritura que dice así: aquel día, estoy en Hechos capítulo 8, verso 1, se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Estoy en la versión La Nueva Jerusalén. Se desató una gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria, a excepción de algunos apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo sobre él. Esta persecución vino como resultado de la muerte de Esteban en el capítulo 7. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Esos son los desafíos de la fe en ese tiempo. Ahora mire la resiliencia de la fe de esta iglesia. Verso 4. Los que habían sido dispersados fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Durante los pasados 2 domingos hemos estado hablando de la resiliencia de la fe de la iglesia en ese primer siglo. Cuando la oposición del pueblo judío menguó, porque no se eliminó del todo en el primer siglo, la crueldad del imperio romano comenzó a nacer. Así que eso era quitándose una y sobreponiéndose la otra. La resiliencia de la iglesia es una resiliencia contra la oposición del judaísmo. Y ahora viene la resiliencia de la iglesia contra el ataque del pueblo gentil, en este caso Roma. Durante la segunda parte
o durante el primer siglo, los romanos persiguieron a los cristianos. Los romanos persiguieron a los cristianos con la espada. Pero una vez comienza la segunda parte del segundo siglo y el tercer siglo, añadieron como método de persecución la pluma. Y en el segundo y tercer siglo la resiliencia de la fe cristiana se enfrenta a la adversidad no solo de la espada, sino también la adversidad de la pluma. Aparecieron unos escritores del mundo gentil que empezaron a escribir documentos para desacreditar la fe cristiana. Interesante que mientras el Imperio Romano usaba la espada para desafiar a la fe, esa resiliencia de la fe provocaba que la iglesia siguiera multiplicándose. A mayor persecución, mayor crecimiento de la iglesia. Así que no tardaron mucho en darse cuenta que necesitaban otro método para tratar de detener la fe. Y entonces utilizaron el método que yo llamo el método de la pluma. Identificaron ahora no soldados romanos, sino escritores que tuvieran enseñanzas y doctrinas y filosofías contrarias a la fe para escribir documentos que contrarrestaran la fe de la iglesia. Desde un principio, esta fe que tú y yo estamos profesando hoy ha tenido desafíos. Y hoy tú estás viviendo un desafío frente a tu fe cristiana. Quiero recordarte que tú no estás solo. Quiero recordarte que tú no eres el primero. Quiero recordarte que desde el comienzo los primeros creyentes que profesaron la fe cristiana tuvieron que enfrentar los desafíos. De la misma manera que el mundo pagano levantó escritores para que con sus plumas, al escribir sus filosofías y sus enseñanzas, contrarrestaran la fe cristiana, el Espíritu Santo también levantó escritores cristianos. El Espíritu Santo también inquietó a personas que estaban en el paganismo y que tenían enseñanzas del paganismo. Y el Espíritu Santo produjo convicción en ellos, producto de la predicación de la iglesia. Dejaron el paganismo, abrazaron la fe cristiana. Y el recurso y su capacidad de escritores, que antes era dedicada para el paganismo, ahora el Espíritu Santo lo va a usar para hablar acerca de la fe cristiana. Esos escritores en ese segundo siglo que se dedicaron a defender la fe cristiana, se les conoció como los apologistas. Porque una apología o un apologista es alguien que defiende la verdad de la fe cristiana. De hecho, los escritos que estos apologistas empezaron a compartir, a redactar en ese segundo siglo, todavía hoy en el siglo número 21 se siguen usando en defensa de la fe cristiana. Lo que se decía de los cristianos en ese tiempo y a la que los escritores paganos le dedicaban sus escritos era que los cristianos simplemente tenían unas interpretaciones acerca de la persona de Jesús. Que esas interpretaciones y que esas enseñanzas que los cristianos habían sacado y habían sustraído acerca de Jesús eran totalmente erróneas. Y como eran escritores y como eran creyentes del vulgo, eran del pueblo común. Los escritores paganos eran escritores de la cultura alta. Eran filósofos, eran intelectuales, eran de la élite. Así que siempre que un escritor de estos
plasmaba algún escrito, el mundo entero le prestaba atención por su sabiduría, por su capacidad intelectual. Por el contrario, los primeros creyentes eran gente del pueblo común. Eran gente que pertenecía a las aldeas. Algunos de ellos no tenían ni tan siquiera una profesión. Así que los escritores paganos se dedicaron a denigrar las creencias de esa gente del vulgo. Empezaban a decir que esos creyentes no tenían la capacidad intelectual para interpretar la persona de Jesús. Esta estrategia de usar la pluma para tratar de desafiar la fe vino con toda la fuerza del paganismo. Así que lo que se buscaba era que el mundo entero no creyera lo que los cristianos estaban proclamando, lo que los cristianos estaban enseñando. Ellos se consideraban personas cultas y acusaban a los cristianos de ser personas incultas. Lo que no sabía el paganismo era que esta estrategia de utilizar los hombres cultos en la filosofía para atacar la defensa de la fe, lo que ellos no entendían era que esta defensa de la fe que estaban teniendo la gente común del pueblo era una fe que no era una defensa y era una fe que no dependía de su capacidad intelectual, que no dependía de cuánta preparación académica y secular o filosófica podían tener. Porque por sobre todas las cosas, lo que los cristianos estaban compartiendo y estaban enseñando, más que la filosofía de los hombres, era el poder glorioso del evangelio de Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 1, todavía en este mundo, está escribiendo a los romanos, la gente culta, la gente élite. Y están mirando a Pablo como alguien intelectual, hablando acerca de eso llamado evangelio. Y como que querían darle a demostrar al apóstol Pablo que debía avergonzarse porque él, una persona tan culta, no podía estar hablando de algo que la gente sin educación hablaba. Y Pablo le escribe a los romanos y le dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación al judío y al griego en segundo lugar. En el año 1881 hubo un escultor francés llamado Auguste Rodin. Y él creó una escultura de metal a la que él llamó el Pensador. Esta escultura en metal fue la obra más famosa de este escultor francés, porque rompió con las principales corrientes de arte y porque buscaba transmitir el pensar del ser humano en toda su dimensión. Cuando usted mira esta escultura que está en uno de los teatros de arte en Francia actualmente, la figura que está allí está en una actitud de reflexión. Esta escultura logra transmitir la acción de cada músculo de la figura, de cada posición y sobre todo de la mirada que tiene este personaje alegórico. Por eso es que él lo llamó el Pensador. La particularidad del Pensador no radica en la técnica y lo que representa, sino en el poder que evoca la capacidad de transformar el entorno que lo rodea. El mensaje que este escultor lleva con esta obra de arte es que el ser humano, al pensar y reflexionar, puede organizar sus acciones frente a cualquier realidad que esté viviendo.
Francia vivía un momento difícil. Y el pueblo entero de Francia reflexionaba acerca de cómo enfrentar esa adversidad. Y en medio de ese escenario sociocultural de Francia, el escultor se imagina al pueblo entero de Francia pensando y reflexionando frente a la adversidad. Y él quiere plasmar en esta figura a un pueblo entero que está enfrentando un momento de adversidad y que en el momento de adversidad usa su resiliencia para pensar y reflexionar sobre la adversidad y poder organizar las estrategias para enfrentar la crisis que está teniendo. Entonces hay una autora de un libro. Su nombre es María Gabriela Simpson. Ella usa la escultura del pensador para hablar acerca de una clave que el ser humano necesita para generar resiliencia. Ella se inspira en la figura del pensador. Mira la figura del pensador. Y ella identifica una clave para que el ser humano pueda generar, producir, ejecutar resiliencia en medio de la adversidad. La clave de esta escritora tiene 3 preguntas. Número 1, cuando viene el día malo, ¿qué debo pensar? Número 2, cuando aparece la adversidad, ¿qué se supone que yo piense? Y número 3, para dejarlo de mirar de manera individual y ponerlo a mirar colectivamente, que es el propósito de la escultura, mirando el pensar de la nación francesa en todo. Cuando llegue el momento de la crisis, número 3, no solamente qué pienso, sino qué pensamos. Hablando de un elemento colectivo. Así que cuando uno mira y lee la escritura de esta autora, utilizando la figura del pensador, nos lleva a que la resiliencia, además de ser un acto individual, es un acto colectivo. No solamente yo puedo generar resiliencia, no solamente yo puedo tener resiliencia, mi familia puede tener resiliencia. Mi comunidad puede tener resiliencia. No solamente usted en su carácter individual como miembro del cuerpo de Cristo puede tener resiliencia. La iglesia como cuerpo de Cristo de manera colectiva puede tener resiliencia. Frente a esta escultura, esta escritura dice que la resiliencia es la capacidad de los que piensan. Que el contenido y la forma de pensamiento que usted produce es fundamental en su proceso de resiliencia. En otras palabras, cuando llega la adversidad, ¿cuál es el contenido de sus pensamientos? ¿Qué es lo que está componiendo la totalidad de sus pensamientos? Y dependiendo de lo que sea la totalidad de sus pensamientos, será la capacidad de su resiliencia. Así que uno de los conceptos básicos de la resiliencia comunitaria, hablando ahora de la resiliencia como iglesia, es la reflexión, es el pensamiento, es la enseñanza, es la meditación. Y en el contexto de la iglesia, la meditación en el fundador de esta fe. La reflexión en el fundador de esta fe. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice: puesta nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús nuestro Señor. En medio de la adversidad que tú puedes estar viviendo, iglesia, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Que tu pensamiento se llene de la figura preciosa y majestuosa de Cristo. La iglesia desde un principio desarrolló resiliencia.
Hemos dicho que la resiliencia en este contexto ahora comunitario como iglesia es la capacidad de la iglesia para enfrentar y superar adversidades a través de interacciones dinámicas que tienen lugar en espacios que generan resiliencia, en donde se ponen de manifiesto principios movilizantes. ¿Sabe qué? La adversidad tiende a paralizar. ¿Cuántas veces hemos sido sorprendidos por algo adverso que no esperábamos? Y cuando lo contamos posteriormente, le decimos a la gente: ¿sabe qué me pasó? Me paralicé. Me quedé como estático, como que no podía reaccionar. Eso es propio, eso es conducta de una adversidad de inmediato, especialmente si es fuerte. Pero esa es la grandeza de la resiliencia de la iglesia, que la iglesia hace ejercicios de fortalecer la fe en espacios como este, en donde el Espíritu Santo reparte dones y reparte presencia, capaz de movilizarnos en medio de la adversidad. Por eso es que la iglesia del primer siglo, cuando era atacada, no se paralizaba. Por el contrario. Así que cuando esto ocurre, el Espíritu Santo nos permite encontrarle sentido a la vida, desarrollar capacidad de resiliencia. Y lo hacemos en forma comunitaria porque el ser humano es un ser gregario por naturaleza. Es un ser para existir en comunidad. De hecho, la Biblia es un libro comunitario. Por eso es que siempre que usted lee la Biblia, se acerca al texto sagrado y siempre hay ese sentido de inclusión del otro. La Biblia no se da en un contexto solitario para que la gente la lea, la crea y la practique simplemente un elemento de aislamiento. La fe cristiana nace, crece y se desarrolla en sentido de comunidad. De hecho, los seres humanos se forman, se desforman y se transforman en su relación de unos con otros, sobre todo en su relación con Dios. Dios en nuestra relación nos formó, el pecado nos desformó y esa relación nueva con Dios vuelve a transformarnos por el poder del Espíritu Santo. Entonces la resiliencia no se da en el vacío, no se da en la distancia, no solo se da en la soledad. De hecho, yo creo que esta experiencia de adoración de esta mañana, este culto de adoración de esta mañana, es un espacio colectivo de resiliencia comunitaria, en donde el Espíritu Santo está fortaleciendo tu fe. Cada vez que tú cantas un cántico, cada vez que escuchamos al hermano Sergio cantar, te esperaré en la mañana. Cada vez que cantamos, escuchamos el coro adorando. Cada vez que escuchamos los músicos interpretando la música. Cada vez que alguien dice gloria a Dios, es la experiencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo dándote fortaleza, dándote capacidad y diciéndote que a pesar del COVID-19 seguimos siendo iglesia en el nombre de Jesús. Esos apologistas del siglo número 2 eran los encargados de sistematizar las enseñanzas de la fe cristiana. Porque en un principio la fe cristiana era esas enseñanzas que Jesús le había dado a los apóstoles, y luego a las mujeres, y luego a los 120, y luego a los 5,000. Pero cuando llega el siglo número 2, la fe cristiana choca de frente con la literatura y la filosofía clásica de esas culturas. Entonces el evangelio, a pesar de que es simple y sencillo, también tenía la capacidad de estar en el mismo nivel de las culturas clásicas.
Y el Espíritu Santo levanta a estos apologistas, a estos defensores de la fe, y comienzan a coger los principios revelados por Jesús y comienzan a sistematizarlos, a organizarlos. Y ahí comienza a darse esas primeras enseñanzas de la fe cristiana en el siglo número 2. Y mire qué interesante, el siglo número 2 y el siglo número 3 fueron los siglos de más fuerte persecución en el tiempo antiguo de la fe cristiana. Y precisamente en el momento de mayor persecución, en el momento donde la espada y la pluma estaba con rudeza contra el evangelio, en ese mismo momento el Espíritu Santo levantó gente para que proclamara la palabra del Señor. Y las verdades que tú y yo estamos creyendo hoy, que enseñamos hoy en la iglesia, fueron producto del trabajo de estos apologistas en el siglo número 2 y en el siglo número 3, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de decirle al mundo que aunque este evangelio es sencillo, sigue siendo poder de Dios para salvación. Entonces hubo unos apologistas, pero muchos. Pero hubo uno llamado Justino. Lo apodaban el mártir porque murió defendiendo la fe cristiana. Justino el mártir, en esa apología de la fe cristiana a mediados del siglo II, dijo, y era un filósofo convertido a la fe cristiana. Algunos dicen que era un abogado convertido a la fe cristiana. Y Justino mártir dijo en el año 153 después de Cristo, el evangelio es la única filosofía segura y provechosa para la salvación del alma. Hubo otro apologista ya terminando el siglo número 2, cerca del año 200, Tertuliano, que dijo, las persecuciones no le han hecho daño a la iglesia. Por el contrario, han sido la semilla de su crecimiento. ¿Sabe cuáles eran los argumentos que utilizaban estos defensores de la fe cristiana? ¿Sabe cuáles eran los argumentos? Número 1, las sagradas escrituras. Frente al ataque de los escritores y paganos, los escritores ahora convertidos a la fe utilizaron la escritura como una herramienta para establecer su defensa de la fe, para mostrar la resiliencia de la fe. Escúchame algo, cristiano, escúchame algo, iglesia. Cuando estés pasando el momento adverso, cuando estés pasando el momento duro, cuando llegue el día malo, que tu primer recurso, lo voy a repetir, que tu primer recurso sea la poderosa palabra de Dios. Amárrate a la palabra, afiánzate a la palabra, ve a la palabra. Ahí en la palabra esperanza para darte resiliencia en medio de la crisis. Un elemento que utilizaban los apologistas cristianos para defender la fe era el carácter de Cristo. Así que frente a la adversidad, que Cristo y la palabra sean tu fuente. Que frente a la adversidad, que Cristo y las sagradas escrituras sean tu defensa. ¿Me gusta el capítulo 4 del libro de los Hechos? Déjeme ir donde él. Estoy hablando de la resiliencia de la fe cristiana en ese segundo y tercer siglo. Capítulo 20, verso 23 en adelante. Hay unas cositas que se llaman espejuelos, que alguien las inventó. Una vez libres, versión la Nueva Jerusalén, fueron donde los suyos y les contaron todo lo que habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oír todos, elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos.
Tú dijiste por Espíritu Santo y por boca de Padre de David tu siervo, porque se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos. Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. ¿Por qué verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con los extranjeros y la gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera? Mire la resiliencia de esta iglesia. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo nombre, Jesús. Acabada esta oración, el lugar donde estaban todos reunidos retembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con valentía. Mire la resiliencia colectiva de una iglesia en medio de la adversidad. Ellos no oraron para que se fuera lo que estaba desafiando su fe. Ellos no se fueron para que el día malo se quitara. Ellos no oraron para que la persecución se terminara. Ellos oraron para que el Espíritu Santo le permitiera tener resiliencia en medio de la adversidad. A principios del siglo II hubo un emperador romano llamado Trajano y nombró como gobernador de la provincia de Bitinia a un joven llamado Plinio. El fin de Plinio era impedir que el cristianismo siguiera creciendo en la región de Bitinia. Así que después de mucho esfuerzo del gobernador de intentar detener la fe de los cristianos en toda Bitinia, terminó frustrado. Se encerró en su oficina y le escribió una carta al gobernador Trajano. Le dice al gobernador: señor gobernador, desde que los cristianos están en esta ciudad, nuestros templos paganos están prácticamente solos. Y ya no hay nadie que compre carne para sacrificarla a nuestros ídolos. Estos cristianos, decía Plinio en su carta al emperador, estos cristianos están contagiando con esa superstición de la fe cristiana y han penetrado no solo las ciudades, sino que también están penetrando los pueblos, los campos y los valles de nuestra ciudad. No hay forma de detenerlos. Llegó el siglo número 3. Llegó el siglo número 4 y la Roma que intentó detener la fe comenzó a caerse pedazo a pedazo. La historia está allí, usted la puede leer. Antes de que llegara el siglo número 5, la Roma que había sido empezada a ser edificada siglos antes de Cristo y que en el primer y el segundo siglo logró la cúspide de su poder y de su autoridad. Antes del siglo número 5, Roma se cayó pedazo a pedazo y su imperio dejó de existir. Pero la fe cristiana, el evangelio de Jesucristo, siguió proclamando y siguió capitaneando la conquista del mundo. Hay un escritor que dice que en esta lucha entre los apologistas cristianos y los apologistas paganos, los apologistas cristianos fueron los últimos que salieron del campo de batalla. El cristianismo se había establecido por todas partes. El cristianismo estaba conquistando el mundo y el universo. Uno de los apologistas paganos, cuando vio la manera como el cristianismo iba arropando y la fe cristiana con su resiliencia iba arropando el mundo, escribió y dijo: el mundo entero es la patria de los cristianos. ¿Cuál es el desafío que esta mañana está enfrentando tu fe? ¿Qué es lo que está adverso a tu fe esta mañana? ¿Qué es lo que te está haciendo
reflexionar en medio de tu adversidad. Cree que esta fe común que tú y yo hoy estamos profesando, que nació contrariada en el pesebre en el primer siglo, siglo tras siglo, ha enfrentado gigantes que parecen quererla detener. Pero Jesús dijo: esta es mi iglesia, yo la edificaré sobre la roca, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. No hay terremoto que detenga nuestra fe, no hay temblor que detenga nuestra fe, no hay enfermedad que detenga nuestra fe, no hay muerte que detenga nuestra fe, no hay aniquilación que detenga nuestra fe, no hay crisis económica de que tenga nuestra fe. Nuestra fe seguirá galopando porque el Espíritu Santo le ha dado una resiliencia para enfrentar la adversidad. Esa es la fe que tú y yo profesamos hoy. Jesús permítenos acercarnos a ti esta mañana en la confianza de que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nos acerquemos a ti cada día conscientes de ti, que tú sigues siendo el Señor y tú sigues sentado sobre un trono alto y sublime. Bendiciones. Gloria a Dios. Poderosa. Gloria a Dios. Poderosa palabra del Señor. Para que nos recordemos que esas cosas pasan, hermano. Créanme, esas cosas pasan. Dale gracias siempre al técnico que está allá arriba, hermano, y ore por él. Hermano, créanme, yo sé lo que es. Gloria a Dios. Ya para finalizar nuestro culto, gloria a Dios, quiero traer unos anuncios. Les recuerdo nuestro culto de oración, gloria a Dios, los martes. Comenzando el mes de agosto, nuestro culto de oración va a tener una campaña de 24 horas de oración. ¿Okay? Y nuestros cultos van a ser por Zoom en vivo, así que usted anótese ahí. Hablé con nuestro hermano Vicente Castro, cualquier cosita, gloria a Dios. La escuela bíblica, hermano, la escuela bíblica, importantísima. Nuestro pastor estaba recalcando hoy que una de las cosas que hacía que la iglesia pudiera seguir adelante era porque estaba fundamentada en la palabra. Nuestra vida tiene que estar fundamentada en la palabra. ¿Qué mejor lugar que la escuela bíblica los jueves, 7:30, por Zoom? Usted ahí, si todavía tiene problemas técnicos o algo, usted acérquese a alguien del ministerio, a mí mismo, hermano. Páreme por ahí, yo lo ayudo. Lo que queremos es que usted se conecte, gloria a Dios, para escuchar de esa palabra. Y este miércoles se reanudan los cultos de retiro. Gloria a Dios. 9:30 a 11 de la mañana. Se va a seguir todo el protocolo que tenemos aquí en la iglesia. Pero qué bueno que podemos tener nuestros retiros de los miércoles, ¿verdad que sí? Hacían falta. Y va a estar predicando la hermana Carmen Eusebio. Así que, hermanos, no habiendo nada más, nos ponemos en pies. Nos despedimos en oración a nuestro destino. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias por esa palabra que nos nutre, Señor.
por esa palabra que nos fortalece, por esa palabra que es lámpara y guía a nuestra vida, Señor. Yo te pido que en lo que resta de esta semana seas tú fortaleciéndonos y ayudándonos. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre, cada hijo, Señor. Que seas tú obrando a favor de ellos en cualquiera sea la circunstancia, Señor, que se encuentren. Sabemos que tú eres un Dios que siempre acude a nuestro rescate, que nunca nos abandona. Gracias. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Ahora llévanos con bien, Señor, al lugar donde vayamos, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Y las peticiones de oración de los hermanitos que por Facebook, ok. Jehová Barber, por Fortaleza y Familia. No se vaya, vamos a hacer la oración por ellos también. Gloria a Dios. Aníbal Álamo, salud por el doctor Omar González y su mamá. Gloria a Dios. Vamos a orar por esas peticiones. Ellos están esperando una intervención. Señor, tú conoces cada uno de los que nos han estado viendo, Señor, y nos van a ver por el Facebook o por YouTube. Tú eres el Dios que te adelantas. Tú eres el Dios que conoces los tiempos. Tú eres el Dios que conoce cada situación. Nosotros te presentamos a todas esas personas, Señor, esos hermanos que por el Facebook se han contactado con nosotros de alguna u otra forma. Tú conoces sus vidas y tú conoces sus situaciones. Y sabemos que tu mano poderosa interviene en sus vidas en este momento, Señor. Aunque queden grabadas, Señor, tú conoces a todo el que escuche. Vas a obrar a favor de ellos según la fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí nos despedimos. Y ahora, de mi boca y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía. Recuerden, hermanos, sigan las instrucciones de los diáconos. Dios me los bendiga.